Bueno, buenas tardes todos. Eh, Buenas tardes, John, Ramón, Esteban, Juan Pablo, buenas tardes. Estamos esperando a que, bueno, empezar esta sesión de hoy. Bienvenidos todos. Eh, Buenas tardes, Luis. Vamos a esperar un poco hasta que se llene la sala, que entre Peter. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre range spreads, que es este nuevo producto de INFINOX, y con, bueno, el invitado especial que es Peter Karsten, que es el inventor de este producto y que es el que nos va a hacer una demo y al quien le vamos a poder hacer preguntas sobre, bueno, sobre todas las dudas y tratar de evacuar todas las dudas que haya en el foro. A ver. Bueno, podemos, mientras que lo esperamos a Karsten, a Peter, les puedo contar un poco que, bueno, que Range Spreads, que es este nuevo producto, realmente son SFDs, ¿eh? Y que no son opciones binarias, que Range Spreads lo que hace es que, bueno, le brinda la posibilidad al usuario de comerciar con SFDs. Entonces, INFINOX es un broker y que le ofrece, estamos a través de esta herramienta ofreciendo la posibilidad de comerciar con SFDs. La herramienta es fácil de utilizar. La idea es ofrecer una posibilidad de concentrarse un poco más en los activos que en las funciones o en funciones complicadas como puede ser MT4. Siempre, en todo momento, hay un control sobre la inversión y el retorno potencial, digamos. En este sentido no hay apalancamiento. Este apalancamiento es eh, bueno, es un arma de doble filo, se podría decir. Y pensamos que, bueno, en este momento es mejor empezar ofrecer una herramienta donde en todo momento se puede controlar la inversión. ¿Eh? Puedo seguir contándoles, mientras que lo esperamos a Peter acá, que, bueno, simple, en todo momento, porque en cuanto a la inversión, como decía antes, si uno invierte 10 euros, o sea, uno puede perder 10 euros y nada más. En este sentido no funciona como, bueno, con las posibilidades que tiene el apalancamiento, por ejemplo, donde, bueno, evidentemente puedes comerciar con dinero que no dispones, pero también lo puedes perder. ¿Eh? Este, este, ¿eh? Sí, Agustín, se graba esta clase y bueno, realmente lo estamos esperando a Peter acá. A ver, me parece que está ahí. Hello, Peter. We can't Hello. hear you. We can see you. How are you doing? Good. uh, Cool. I just been presenting a bit about uh, the new product and the information also that we looked at earlier today. Okay. Been sharing that with the class and saying hello to all the people that is joining us. We got the first question if this lesson is going to be recorded, and I just answered that it will. Yes. Kate, who is our big boss responsible for all these webinars and courses, records all of the videos and the webinars and puts them on YouTube. So perhaps we can, we can even email the links to the videos to you guys afterwards. That's easy. Yes. Bien. Bueno, sí, Agustín, como decía Peter acá, bueno, todas las clases se graban. Tenemos una persona encargada
bueno, que es nuestra jefa, se podría decir, que se llama Kate, que es la que, bueno, graba todas las sesiones, las junta todas en YouTube, y además las envía por mail. Así que, bueno, podés ver esta clase grabada y todas las anteriores a través de los enlaces bueno, que recibís por mail. Así que, bueno, bien de bien. Let's maybe start here or... Perfect. Let's do it. You said you might have a question already? Yes, actually that was the question. Okay, lovely. Great, perfect. Welcome. As you know, INFINOX is an MT4 provider, just like many others. And that's what INFINOX does. INFINOX has been a high-end MT4 operator for many years, since 2009. And what we're doing now is to introduce a brand new product called Range Spreads. I'll switch this into Spanish. So, plataformas, range spreads, or operar range spreads. So, today we're going to be talking about range spreads. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con esta clase. Primero decirles que INFINOX es un operador MT4. Lo ha sido desde... When did we become since we've been operating since 2004? 2009. Bueno, y estamos operando desde el 2009. Y bueno, hace poco que hemos sacado este nuevo producto que se llama Range Spread, que es el producto que venimos mostrando esta última semana. Peter es el inventor de este producto, y es el producto que les vamos a mostrar hoy en día, a ver cómo funciona y después, bueno, recibir preguntas a través del chat, del foro. Aprovechen para hacer todas las preguntas que quieran, porque Peter es el inventor de este programa, entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad para hacer todas las preguntas y evacuar todas las dudas que sean posibles. Yes, Peter. Wonderful. So today we're going to be talking about the range spreads platform. That's today's thing. Así que hoy vamos a hablar sobre la plataforma de Range Spread, que va a ser el tema de hoy. And can you guys see my screen? Bueno, todos pueden ver la pantalla que estamos mostrando ahora de Peter. Por favor, si pueden escribir ahí en el chat para saber que estamos hablando a oídos sordos. Let me see here. I'm asking the question now. I can obviously see it. Okay, yes, we got, yeah, well, respuesta abrumadora. Yes, we have yes on that one, Peter. Okay, so everyone can see my screen. Yes. When you first come into the product, there's a sequence of help screens to help you understand how the product operates. Bueno, al ingresar al programa, lo primero que va a aparecer van a ser unas ventanitas con instrucciones que muestran cómo funciona, dando explicación sobre cada una de las funcionalidades. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan José de Collazos. Okay. So we will talk about all of these features later on, but I just wanted to show everyone how that works, so everyone sees that. Okay, great. So I'm not sobre estas funciones más adelante, pero bueno, por ahora solo quería mostrar dónde están y cómo navegar para encontrarlas. Yes. Wonderful. So I've now logged in. You can log into infinox.com anywhere on infinox.com in order to start using the service, of course. Bueno, ahora estoy logueado y pues ustedes pueden loguearse a través de infinox.com, siempre y cuando se hayan registrado. Yes.
And if you ever get lost and you don't know quite where you are, there's a reset button in the top middle here that you can press anytime to go to the starting point. Bueno, si alguna vez se pierden y no saben dónde están, siempre tienen un botón para resetear, que ahí está ahí, ahora lo está mostrando ahora, exactamente, Good Peter. Ese es el botón para resetear en caso de que, bueno, no sepan dónde están o que se hayan, no esté visualizando bien, digamos. Yes. And also, if you want to see the help screens, you can just press novedades anytime. Bueno, si quieren ver el botón de ayuda, quieren alguna explicación, siempre pueden apretar el botón de novedades en todo momento. So those are available all the time. Esos están disponibles todo el tiempo. In terms of the assets that you can trade all the same assets as on MP4. So all the normal assets are available. You got Euro USD, so you have currencies here. You can start with that. Bueno, en cuanto a los activos, tienen todos los activos y todas las divisas que ofrece MT4. Tiene euro contra dólar, tiene el yen, tiene el dólar australiano, así que están todos los valores, digamos, para comerciar. Además, yes, sorry. You also have the FTSE 100, and you have Standard & Poor 500 here. También tiene el FTSE 100 y el Standard 100 en los índices, así que esos activos también están acá. This is the DAX 30 from Germany. Ese es el DAX 30 de Alemania. So all the indices are available. Así que los índices están disponibles. And you also have commodities like gold, oil, etc. También tiene comodidades como oro, petróleo, o bueno, otros petróleo, oro y plata. Plata. I got stuck. Okay, great. Today, all of these assets are available during daytime, but we do not support trading evenings and nighttime of those assets. We only support some indexes overnight. Bueno, todos están disponibles durante el día. Todos los activos, digamos, tanto las divisas como las materias primas o los índices, están las comodidades o lo que fuera, están disponibles durante todo el día. Pero en cuanto a las divisas, están cerradas tarde y noche, por el momento, por lo menos. Yes. And these indices, they are just like any other index. They are the result of many other things. So the FTSE 100 takes input from 100 companies. The Standard & Poor takes input from many more. So all of these indices, they are simply the sum of many underlying assets. Claro. Entonces, bueno, como en MT4 o digamos que todos los índices reúnen un montón de empresas que están detrás. Entonces el FTSE 100, por ejemplo, tiene más de 100 empresas detrás de ese activo, digamos, y bueno, todos los el que estamos mostrando ahora y todos los que aparecen aquí, bueno, tienen muchísimos capitalistas detrás, para decirlo de alguna manera. Yes. And the reason is that
if you look at this historical price graph here, you can see that some of these prices are flat for a little while. Can you see that these are flat for sometimes for a little while? The Bueno, reason they're flat si miramos la curva del dinero, la línea, digamos, del dinero, podemos ver que, bueno, que algunas partes son planas, digamos. Yes. and we allow trading as fast as 60 seconds. So you can trade as quickly as 60 seconds. And if our algorithms think that it is probable that you will not get any new prices for 60 seconds, then we turn off those assets. Bueno, entonces esta plataforma permite, digamos, comerciar a corto plazo. Entonces, bueno, si nuestros algoritmos, si uno se coloca una compra a corto plazo, y es decir, y en esta herramienta, corto plazo permite, es un máximo de mínimo de 60 segundos. Bueno, si nuestros algoritmos descubren que, could you repeat the last one? If our algorithm finds that Absolutely. In fact, let's do it a little bit differently. So if we just start by explaining how the product works. The product works in a really natural way. I think the price will continue not straight to the right. I think the price will go down like this. So I draw a box to show where I think the price will go. And when I have drawn a box to show where I think the price will go, I can choose how much I want to invest, and then I can trade, which I have done now. Okay. And I will now make money if the price comes into the box. Ok. Bueno, entonces se puede decir que el programa tiene un funcionamiento bastante natural. Si yo más o menos miro la línea del dinero, entonces saco mi análisis y veo que tiene una tendencia bajista, o si va a subir, coloco mi inversión según este análisis. Entonces, si en este caso, si pienso que va a bajar, que tiene una tendencia bajista, digamos, entonces voy a colocar mi cubo abajo con la idea de que la curva del dinero atraviese el cubo. Entonces, y bueno, y según la suerte que tenga, va a atravesar el cubo, y el retorno va a estar relacionado, digamos, con mi capacidad de análisis, porque claro, si está a la suba y yo preveo que la curva va a descender y la emboco, entonces voy a tener mayor retorno. Yes. And you saw that it only took 60 seconds until we started making money. Claro, y vieron que tomó 60 segundos antes de empezar a hacer dinero. So if there's a risk that we get no updates on prices for 60 seconds, then we simply do not make that asset available. Claro, y si nosotros vemos que hay un riesgo que no recibimos, digamos, que no recibimos información durante el plazo de 60 segundos, entonces deshabilitamos ese activo. Now, I had a chance to, with that trade which we made just there, I had a chance to make £3.94 from an investment of £1. But you can see that the price was only in the box for a short amount of time. So if the price is inside the box all the way across, then I make the full return. But if it's only in the box for a part of the time, then I only make a part of the return. Bueno, como pudieron ver en mi caja, yo tuve la posibilidad de tener un retorno de 9 libras sobre mi inversión de 1 libra,
como pueden ver en la caja de arriba. O sea, inversión, 1 libra, y el retorno potencial, digamos, era de 9 libras. Ahora, la curva del dinero solo atravesó mi cubo tuvo una trayectoria muy corta por el cubo. Después se fue a la alza. Por lo que, claro, no sé cuánto tiempo habrá estado adentro, pero perdí, no me va a devolver toda la inversión, la inversión máxima, digamos. Yes. That was only £1, so it's not the end of the world, but it's much nicer to make money. Claro, eso solo fue 1 libra, así que no es el fin del mundo, pero claro, siempre es más lindo hacer dinero. And I can change the scale here. So I have a 5-minute scale right now. I can change the scale so that it's a 1-hour scale instead, or 1-day scale, or 1-week scale. Puedo cambiar en los... Ajá. Puedo cambiar las escalas arriba en los botones que está apretando Peter ahora para que sea bien de 5 minutos, de 1 hora, de un día, de un mes. It's 5 minutes, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month. 1 month. Es decir, uno tiene las opciones de ponerlo en 5 minutos, 1 hora, 1 semana, o bueno, un día, 1 semana o un mes. Así que bueno, eso es en cuanto a la visibilidad, digamos. Yes. And it depends on how you want to trade, what your trading goals are. I'm going to place an additional trade just there, just for the fun of it. So you can have multiple trades live at the same time. That's absolutely fine. Bueno, puede hacer compras en múltiples, superpuestas, digamos, encima de la otra, una encima de la otra, y bueno, esa es una forma de comprar que es bastante común entre los traders. Mm-hmm. If you want to see the details of a trade, you can just click and you see all the details related to a trade. Si quiero ver los detalles sobre una compra, simplemente se cliquea dentro del cubo y aparece esta cajita con todos los detalles. Mm-hmm. And typically you can see a price there where you can sell the trade anytime, but that's a bad price. It's 25, 30. No, I'm not selling, but you can see a price down here where you can sell the trade if you want to sell the trade anytime. Bueno, y ahí abajo aparece la posibilidad de vender la compra en todo momento. Bueno, el retorno era muy malo, así que no lo voy a vender, pero siempre está la posibilidad de vender la compra. If I don't sell it, then the trade expires when the price comes to the end here. Y si no la vendo, la compra se expira cuando se atraviese el cubo, digamos. I have 2 live trades now. I have this one down here and I have this one up here. And you Dos can compras see en vivo ahora, que es la de arriba, el cubo de arriba y la de abajo, las dos están en verde. You can see here that there are 2 live trades happening right now. They are playing. And you can see that there are many trades here that I've stopped. Y bueno, y en el histórico pueden ver el estatus, digamos, de cada una de las compras. En este caso tengo 2, así que está el botón play. Y esas son las 2 que tengo en este momento. I can put one more trade here and I'll show you one more thing there. Voy a poner una compra más acá y les voy a mostrar otra función, digamos. So you can see this one expires first, then this one expires, then this one expires. This one expires last. Bueno, entonces el primero está mostrando acá cuando se va agotando la compra. Esta se está por agotar, la de arriba que se agota ahora, después se agota, ahora aparece también la devolución. Ganó 1.15 libras, ¿no?
Yes, it's not much, but it's positive. It's nice to be positive. Sí, estaba en positivo, así que eso es lindo, siempre es lindo. Después se va a agotar la siguiente que está apareciendo ahora. Yeah. So this one has stopped now, and you can see that one is paused. That's this one here, and Esa está one is live, which is the green one down here. y la que está en vivo es la verde de abajo. Y ahora, now you have two live. And I had two live. That's true. That's true. Let's put one more, which will be paused just for demonstration. Ahora vamos a poner otra solo para demostrar. There we go. And now we again have this one expiring first, this one expiring second, this one expiring third. One, two, three. Those are the trades. And I can see the details also if I click on them. I can see details down here as well. So I sometimes find it easier to compare trades by going up and down this list like this. Bueno, así que ahí iba mostrando Peter el tiempo que se van expirando las compras. Esa se acaba de expirar. 179, ¿no, Peter? Yeah, that was easy money. That was easy money. Easy money too. I have nothing against easy money. That's okay. No me molesta el dinero fácil. Está todo bien con el dinero fácil. It's more than welcome. This one is not doing so well. Bueno, entramos en otra. And so you can see that this one this trade down here, we are outside most of the time. So this one is not going to make good money. That was Esta, good. la de abajo, la que está más abajo, pueden ver que, bueno, está muy lejos de la curva del dinero, así que no vamos a hacer más dinero. Si bien está en verde, es porque atravesó la punta del cubo al principio, pero no vamos a hacer más dinero con esa. Creo que no, por lo menos. Yes. So we have three nice trades here. One, that was good. That was good. This is looking good. So yeah, out of four trades, we have three trades that are nice. So good, good. Así que de 4 compras, tengo 3 que han salido muy bien. La de arriba, están todas, digamos, todas las 4 están en verde, pero las que están haciendo dinero y las que están atravesando, o sea que el dinero está atravesando el cubo, son las 3 de arriba, con las cuales estoy muy contento. And you can switch to different assets anytime if you want to look at different assets. You can switch and you can place a trade here. Pueden ir cambiando de activos ahí arriba y pueden colocar una compra como estoy haciendo ahora. And that means that up here, I can only see the trades related to this. Oh, good. More money. Very good. Yes, welcome. So I can only see the trades that are all about this index. On the list down here, you can see all the trades, all the different assets. And if I want to see the details, then I can, of course, go over to the other one there, and I can now see these trades, and I'll hit the reset button. So if I'm trading a couple of different things, then I can switch quickly between them and look and compare. For instance, you might be trading Euro USD and GBP USD at the same time, and you can simply switch between them. Yes. Yep. Bueno, las compras siempre, en todo momento están relacionadas a los activos. Entonces, para ver los detalles sobre cada una de las compras hay que buscar el activo donde la compra, donde se haya realizado la compra y poder ver el estatus, digamos. De todos modos, en el Trade History siempre se pueden encontrar todas. Pero bueno, si uno está comprando ahora en Fair Index, todos los detalles relacionados con esa compra van a estar colocando, o sea, buscando ese activo. Así que no aparecen todas las compras sobre una y la misma pantalla en todo momento, sino que hay que
para ver los detalles de la compra hay que relacionarlo al activo como estamos haciendo ahora. Okay. We have one question here from Cristina. Great. Do you want to take the questions later, or should we? No, it's great. And We thank you. don't have here, so okay. What do you mean exactly with the possibility of selling the operation? So if I have a trade here, then I can buy this contract now. If I invest 10, I can have 220% or uplift on my investment. So good. I will place that trade like that. Hope that goes well. And if I now click that trade, then whoa, you can see that at the moment I get nothing for it. But quite often you get a good number here so that it's worth selling. So it depends on. Sometimes you get nothing. Right now you Okay, get let me take that. Let me go there, then we can continue. Sure. Bueno, Cristina, como vistes, Peter acá hizo una compra. Digamos, la curva del dinero todavía no ha atravesado el cubo. No se sabe si lo va a atravesar o no. Entonces, cliqueando el cubo, tú puedes ver, la herramienta te da la posibilidad de vender la compra, digamos. Entonces ahí te va a ofrecer distintos precios. En este caso no le ofrecía prácticamente nada, así que venderla no sería un buen negocio. Y a veces, dependiendo de dónde se encuentra la curva, te va a ofrecer, bueno, un monto mayor, digamos. Yes, okay, I think I explained it until there, at least. Okay, those two trades are not doing very well for me. I made a very small percentage of income here, and at the moment I'm totally outside this one here, so this is not good. I'm not happy. Ok, he hecho dos compras muy malas, así que la de arriba solo ven que la puntita de la montaña, digamos, del dinero atravesó mi cubo, así que no estoy haciendo mucho dinero, y la siguiente tampoco la atravesó, así que no me está yendo nada bien. Ok, a short question from Agustín that is asking, para un plazo más largo de una hora, un día, ¿cómo se hace? Ok, for a scale longer than 1 day, than 1 hour or 1 day, how do you do it? You can today, you cannot place trades further out than 24 hours, but we will have that feature. Claro, no se puede hacer una compra más, o sea, más largo plazo de 24 horas. O sea, tenemos compras a corto plazo y a largo plazo. Corto plazo son una distancia de 60 segundos del dinero, y a lo largo, digamos, de 24 horas. Pero más adelante vamos a tener esa función. We will have that further ahead, you said? Absolutely. Longer than... It will come. We're going to do, so I'd like to say a big thank you to everyone to come to this launch of this new product. In 12 months' time, the product will have moved a long distance. And if I just give you a slight idea of the type of things that we will do Just before you continue, let me just tell that and we can continue. Yeah. Así que, mira, Agustín, esto todavía, este producto todavía está, digamos, en fase, si bien lo hemos lanzado, se puede decir que está, bueno, recién sacado del horno, está en pañales el producto. Así que vamos a tener más funciones más adelante. Así que Peter decía que, bueno, dicho esto, le quiero dar las gracias a todo el mundo que está acá, que está viendo, digamos, el lanzamiento de este nuevo producto, que es un producto, es un invento que ha hecho Peter.
Y ahora está siguiendo. Yes, Peter, please continue here. So the types of things that you will be able to see in 12 months' time are these types of things. Así que esto es lo que vamos a ver dentro de un plazo de 12 meses. Bueno, estamos viendo un poco el video que muestra Peter acá. So this is what I'm building towards. It's like Matrix. Yeah. It's like the Matrix. This is how I want the trades to look in the future. Así quiero que se vea mi herramienta en el futuro. Así que esta es un poco la meta. Estamos We will viendo. get step by step. It will not be immediate. It will be step by step. Bueno, poco a poco vamos a llegar a eso. Y esto es un poco la meta. So this is the future. This is the future. This is what we will do. This is what we will do together. Esto es lo que vamos a hacer todos juntos. Así que bueno, acá está el futuro de los SFDs y de, bueno, el comercio en bolsa. So totally new ways of thinking about financial products. Así que es una forma totalmente nueva de pensar o de abordar productos financieros. Why not think about them like this? Bueno, ¿por qué no pensar en ellos de esta manera? So we're going to do this sort of thing, but it will be step by step. So we can't do everything on day one, but we will get to this. We will do this. Bueno, así que ese es un poco hacia donde vamos. Agustín, es un poco relacionado va un poco relacionado con tu pregunta. O sea, queremos hacer un montón de cosas. Esto es un poco la herramienta como lo vemos dentro de 12 meses, pero por ahora estamos aquí y ahora. Okidoki. So step by step, step by step. So this is the first step. You can see, and that's why we need this type of interface where you can make these shapes. You can see why. Necesitamos este tipo de interfase donde se pueden crear estas formas. Así que this is a good ground to build that. Thank you. We're really trying to balance that we need to have something live now. We need to have early people with us who can do this together with us, and we need to have a vision of where we want to go, and then we'll take those steps and we will get there together. So it needs to be interactive, so that we have a communication with people who understand it early and start trading early. Claro, entonces necesitamos, por eso que es tan importante y es tan fundamental recibir su feedback, porque eso es un poco el video que acabo de mostrar, es la visión que tenemos, pero para llegar ahí tiene que ser de la mano de los usuarios, especialmente los early adopters, como quien dice, que son los que nos van a dar el feedback. Si bien, o sea, vamos a ver, la plataforma está totalmente operativa así como está, pero tenemos grandes visiones para esta plataforma, de hacerla, bueno, basarla en tecnología de punta y de realmente ser vanguardia en esto de los productos financieros. Okay. I have some questions if you want to, or depending on how you want to do it. Very welcome. Okay. Bocha is asking us. Bocha, hola. A ver, si hago múltiples compras en una misma divisa, ¿cómo hago para diferenciarlas en el historial? ¿Tienen algún idea? Bueno, if I make multiple buy over the same asset, how do I do to differentiate them in the trade history? In the history.
Do they have an ID, a unique ID? Yep. So what I do, if we take an example, if I go on to a different asset now, if I change to this index here, let's say that Valora a un nuevo let's activo. let's say that I want to place a sequence of trades Voy like a poner this, una secuencia de compras acá. Múltiples compras voy a hacer. where I think the price will slowly rise like this. Yo pienso que la tendencia está a la alza. And I'm going to make a little sequence. Voy a poner compras más. And I'll see if I can create a real mess. Voy a hacer un enchastre. But it's not quite a total mess because there is a reason. I think the price, I think something will happen in the market and I think the price will go up like this. And I want a sequence of trades. I want to cash in on the way. Pero no es un enchastre del todo, sino que más bien un enchastre controlado. Porque tengo una idea de que el precio va a subir. So here we have a whole bunch of trades. Así que ahora tenemos un montón de compras. And I think, Butcher, this is what you mean. Y esto es lo que creo que a lo que te referís. And they are organized by the expiry time here. They're organized by the expiry time here. Entonces están todas organizadas según el tiempo de a ver, que se agota, digamos, la compra. Mm-hmm. And this is going pretty well. So I want Butcher to be my personal financial advisor, please. Bocha, por favor, ¿puedes ser mi consultor financiero? Because that was a good idea. This is going very well for us right now. Come on. Eso fue una muy buena idea, me está yendo muy bien, así que bueno, Bocha, Chávez te tiró esa. Bueno, a ver, Cristina, we have another question. Have you answered this question or should we take another? Or... I hope so. That there is one more thing I can do, actually. Perdón, todavía no, Cristina. Bocha, seguimos contigo. One more thing, and that's that I'll just trade one more here. Voy a hacer una nueva compra. Okay. Whoa, the first few were good, but then it's bad. Not good. Bueno, las primeras pues, estuvieron muy bien, después no me fue del todo bien. I can change the scale on the right-hand side so that it goes linear. Peter, could I interrupt you a bit? Go for it. When you showed, at least for me, I don't know, maybe everybody else understood it, but I'm not 100%. In the trade history, they are separated by the expiring date. They are, the order of these is by the expiry date, but they are separate trades. Yes, and they are shown as separate trades. Yes. Yes, they yes. They are have, and the way of differentiate them are by the expiring date. That's they are sorted. It's the order in which they are. They are sorted in the order. Okay. Bueno, quedó claro eso. Sorry, I'll just tell this because maybe I didn't translate it accurately. No sé si quedó claro eso, Bocha, como por cómo se clasificaban las compras. Vos preguntabas cómo hacías para diferenciarlas. Bueno, están todos en el histórico, digamos, y una forma de diferenciarlas es por el tiempo de vencimiento de cada una de las compras. Entonces la primera va a ser la primera que aparece en el histórico y bueno, y así sigue, digamos. Pero todas son compras únicas y en ese sentido, bueno, poniéndose sobre ellas, en el otro lado van a aparecer todos los detalles. Okay, yes, I think I answered now. And as you can see, I thought the trend would go upwards, but the trend went downwards. So, hey, I'm not a very good trader and I apologize. No soy un muy bueno comprador, como ven todos. Yo pensaba que, bueno, I don't know if
Maybe it's going up now. Ok. Yo pensaba que la tendencia estaba a la alza y está claro que perdonen, está claro que la tendencia estaba a la baja, así que no soy un muy buen trader hoy en día. Ok. Yes. Okay. I have another question if you're ready to answer it. I'm ready. Cristina is asking us. Hola Cristina, a ver si vamos a tratar de contestar tu pregunta. ¿Hay alguna forma de calcular o estimar qué porcentaje del cubo tiene que atravesar la línea como mínimo para no perder la inversión? Es decir, el tiempo de beneficio cero. Okay. I think we got this. I will ask you this. Is there any way of calculate or estimate what percentage of the money line must go through the cube to be able to not lose the investment? Okay, how much does it need to go through the cube to understand, to know if to not lose your investment? Where do you have the zero benefit? Is there a way to calculate that? That's interesting. Maybe we should show that. Es muy interesante, Cristina. Vamos a tratar de mostrarte. Yeah, maybe we should show that with a percentage on the side here. Incluso se me ocurre poner un cubo acá arriba o un cuadradito que refleje justamente eso. Yes. That's a good idea. Porque es una buena idea. So the way to calculate it is, let me just. La forma de calcularlo es. I'll just take paper and pen and do the calculation myself, and then I can maybe write it into the chat. Está haciendo el cálculo, Cristina, así que vamos a ver si. Actually, it's well, it's 1 divided by the 800. Maybe you would like to write the formula in the. Yeah. So I think it's quite simple, actually. I think it's quite simply the I think it's quite simply that simple. So I would need to check this, but I think this is true. So if we have Bueno, ahí puso, me parece, bueno,
Peter Carson escribió ahí que sería, bueno, el tiempo de, ¿cómo se podría hacer eso? El tiempo de expiración y hora de inicio, digamos. ¿eh? Este, dividido por el retorno. Así que acá está poniendo un ejemplo. Tiempo de expiración, 1060 segundos. Tiempo de inicio, 60 segundos. Entonces, sería 1060 menos 60, es decir, igual a 1000. Bueno, pueden verlos todos ahí. Y el retorno sería de 250%. Well, maybe. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, but that's an excellent way, maybe putting that formula and showing it as a function. It sounds really great. Yeah, could make it easier, maybe. Yeah. I don't know. I La don't know. fórmula. Maybe this was helpful. I hope it was helpful. Bueno, espero que te haya ayudado, Cristina. No sé si sabes leer. Bueno, evidentemente sabes leer, pero digo, no sé si te dice la fórmula, tenerla en cuenta, apuntala, te diría, y ver si se puede con esto. De todos modos, o sea, la idea, lo que decía Peter, es que acá arriba, en la barra de arriba, digamos, uno tiene la inversión, después tiene el retorno, después tiene el porcentaje, y que ahí, gracias a Cristina, Peter piensa que se puede poner otro botoncito que refleje justamente o que calcule el porcentaje, digamos, cuando llega al beneficio cero, decirlo de alguna forma. Así que bueno, creo que Cristina says thank you. I just wonder, hold on. I'm beginning to think here. I wonder if that was actually exactly true. Oh, that's wrong. I made one mistake. The genius can have wrong sometimes. I made one mistake. I'm sorry. Bueno, hice un error, cometí un error, Cristina. Bueno, creo que Peter va a poner la fórmula de vuelta. So the formula should be like this. Bueno. And the reason. Hello? Yeah, can you hear me? Yes, yes. If the first formula must be wrong, because if the return percent equals 0, then you need 100% time in the box, which is correct. Bueno, la primera parece que la erré con la primera, porque si el retorno equivale a 0, entonces la línea tiene que estar, mantenerse un 100% dentro del cubo. Yes. If you look at the formula, then when you divide, in the first formula, you're dividing with the return percentage. If the return percentage is 0, then your answer will be infinity. So in fact, it must be divided by 100 plus the return percentage. Bueno, está hablando sobre la fórmula y dice que si el retorno en la primera fórmula era igual a 0, entonces bueno, el retorno sería infinito, por lo que el retorno tiene que estar dividido por 100 para poder darnos una cifra exacta.
Así que, bueno, la fórmula de arriba sería la correcta. Bueno, y eso es de todos modos una muy buena idea, Cristina, porque yo también, o sea, desde mi punto de vista, pienso que es una muy buena información tenerla. Saber en qué momento te está devolviendo el retorno. Good, very good. I thank Cristina because of her excellent idea that she gave you on your behalf. Yes, thank you, Christina. And I apologize for getting that one wrong. I agree, Christina. Es importante para calcular el riesgo. I agree. I totally agree. Good. Yeah. Totally agree. Totalmente de acuerdo. Okay. Shall we continue? Yes, there is no more questions. So here Bocha is asking one more question only. ¿Podrías hacer una compra y luego cancelarla si va mal? Okay, could you make a buy and then stop it if it goes bad? You can sell the contract, and you have to check if you get a good price when you sell the contract. Claro. Bocha, puedes venderlo como hemos mostrado antes. No sé si viste que cliqueando sobre el cubo te da la posibilidad de vender. Pero la pregunta es si te va a dar un buen precio por eso. You can, by clicking the cube, ¿no, Peter? Exactly, by clicking the cube. Cliqueando el cubo, ¿te acordás, Bocha, que daba una posibilidad de vender? Entonces, pero eso va a estar relacionado con si la tendencia está a la alza o si está a la baja. Y bueno, según la estés invocando o no, te va a dar un retorno mayor o menor. Pero la forma de hacerlo, Bocha, es eso, es cliqueando el cubo y ver qué retorno te puede dar, según si está a la suba o si está a la baja. Okay, yes. So it's quite interesting. So if you go to today's, if we just take an example, then today Donald Trump came up with a new plan. Bueno, si vemos, es bastante interesante si entramos en financial, ¿no? Podemos ver que Trump vino con un plan nuevo para variar. So you can have radical new use such as this thing here with Macron and Le Pen. También puede tener noticias radicales como esto de Macron contra Le Pen. And if you know that something big is going to happen in the future, if you know that it will be big, it will be good or it will be bad, but it will be big. Y si vos sabés que va a pasar algo que va a ser bueno o malo, pero que va a ser grande, then the type of trades that you can do are that if you put this on the one-day scale. Bueno, el tipo de compra que se puede hacer en esos casos es, bueno, empezando por vamos a poner la escala en visibilidad de un día. And you go for the time frame when this is going to happen, when you know that there is news coming. Bueno, y vas a la franja donde sabes que es cuando se va a dar la noticia. Más o menos invocar que si es una elección, saber que a las 22 horas se va a dar la noticia. Entonces, bueno, ponerse justo... Maybe have a different scale. Then you can set your trades so that they are opposite, because you can have good news or you can have bad news. If you know that the news will not be neutral, it will be good or it will be bad, then trading like this can actually make a lot of sense sometimes. Ok, entonces bueno,
sabiendo esto, se puede prever que la línea del dinero va a ser afectada, bien a la suba o a la baja. Entonces, esta es una muy buena forma de tratar de, bueno, de invocar una tendencia que va a la alza o bajista, digamos. Entonces, es un buen consejo, pienso. Yes. And a perfect example of when that might be true could be the French election. Bueno, y un ejemplo perfecto de cuando esto se puede dar es el referéndum francés, digamos. Some people say that Macron is good, some people say that Le Pen is bad. So what does that mean? Does that have an effect on the euro to the USD? Or where could it have an effect? Claro. It can have an effect on many things. Bueno, entonces hay que entender, en el caso de Macron, por ejemplo, algunos dicen que es bueno para el euro y otros dicen que es malo para el euro. La pregunta acá es ver sobre qué valor va a afectar esta noticia. ¿Eh? Este, Va a afectar sobre el oro, va a afectar sobre los índices, cuál va a ser, digamos, eh, el impacto. So that type of trades can be quite exciting. And I just think it's personally, if you just look at me personally, I just think it's fun to place many small trades, short time. I find it entertaining. I think it's good fun. Bueno, en mi caso, a mí personalmente, yo me divierto poniendo una compra a corto plazo, digamos. Yo me divierto y me entretengo con eso. Here we have a question from Agustín that says, ¿para qué día la noticia? ¿Para qué día la noticia? For what day do we have the news? Agustín, me parece que no entendí muy bien la pregunta, para serte honesto. Or I don't know if you understood it. For what day the news? Or maybe I'm translating wrong here. Or... I find that there are news every single day. Yes. Today, Yes. you have this thing, and Bueno, hay noticias todos los días. Agustín, si nos equivocamos o si no entendí bien la pregunta, avísame, pero Peter lo que dice acá es que, bueno, hay noticias todos los días, prácticamente, que de alguna forma pueden afectar la bolsa. Yes. Ahora, so you can, for instance, look at Reuters as an example. miramos Reuters como un ejemplo, proveedor de noticias. Okay, they don't have a Spanish language site, clearly. You can take Europa Press, maybe. Yes, I mean, there are many places where you can go to find news, absolutely. Yeah. Spain, there you go. So there are many places where you can find good news. Many places. We are just thinking right now about maybe including financial news in this product. Do you think that's a good idea, everyone? What's the feeling? Bueno, nosotros realmente estamos pensando en incluir noticias en el programa. Noticias como las que he hablado ahora, que de alguna forma afectan el sistema. Por favor, si alguien piensa que esto es una buena idea o que tiene alguna idea sobre cómo se podría hacer o bueno, que pongan en el chat a ver que digan lo que les parece esta idea. Yo pienso que puede ser una buena idea. Agustín asked, oh no, okay, Agustín was wondering what day this heavy news
he's referring to the French election. The what- French election is in 2 weeks' time. I think Sunday in 2 weeks' time. Bueno, mira, Agustín, se refería, una de las cosas, una de las noticias que iban a ser muy fuertes y que iban seguramente, que bueno, que te doy, es un hecho, que seguramente va a impactar muchísimo sobre la bolsa, va a ser la elección francesa. ¿Sabes? La elección francesa me parece que es dentro de 2 semanas, el domingo dentro de 2 semanas. Bueno, ahí según quién gane, si va a ser Le Pen o si va a ser el otro, Macri, te iba a decir, pero eso va a impactar muchísimo sobre la bolsa. Okidoki, Cristina. But there are news every single day. Sí, pero que bueno, que hay noticias que de una u otra forma afectan todos los días. O sea, las noticias afectan la bolsa. Si hay una gran venta, si hay una guerra, si Corea del Norte, o si Trump dice, o si Obama va, son cosas que afectan muchísimo. A ver, Cristina thinks that it's an excellent idea to include news, like you said before. Into the platform. Thank you, Christina. So we could include news like this in the platform. Alternatively, as an alternative, we could do something totally different. I would be interested in hearing. Incluir noticias, o alternativa, o la alternativa sería. Whoops, that's the wrong page. Just a set. Sentiment trading. Let me just check. QT trading. So here we go. Here's a totally different way of doing it. Where forma de hacerlo. Where they're using sentiment here, and what they do is they look at what the market looks like. Does the market look happy? Does the market look unhappy? So they talk about feelings instead. They do also have things like gold prices like this. Bueno, esta es otra forma de hacerlo donde ponen, bueno, arriba mostraban sentimientos, si el mercado está contento, si el mercado está infeliz o no tan contento, digamos. Después acá ponen gráficas sobre oro. Yes. So my question is, do you guys think it's more important to have sentiment graphics and information, or is it better to have, sort of this type of hard fact? Claro. Bueno, entonces un poco la pregunta, lo que sería bueno saber, o que nos digan, se lo pueden pensar o avisarnos acá por el chat, ¿cuáles de las dos formas sería bueno integrar noticias sobre nuestro programa? Noticias puras y duras, como las que estamos viendo ahora, o noticias con sentimientos y gráficos como la anterior. Bueno, si tienen alguna idea sobre esto, o piensan cualquier cosa, nos pueden avisar. Todo el feedback está muy bienvenido. Do we have, is it compatible with mobiles, the platform, Peter? Absolutely. Absolutamente, Bocha. Esto es compatible con móviles, así que totalmente. Como ves ahí. No sé si recibís SMS, Bocha. Cuando recibís el SMS, puedes pinchar el enlace y ahí te aparece la plataforma. Yeah. So today you need to use your smartphone browser. So you need to just go to the internet page using your smartphone, and that works fine.
And during May, I expect to be able to launch the apps, both for Android and for iPhones. Ujú. Bueno, en mayo vamos a lanzar una aplicación, una app, para iPhones y para smartphones. Bueno, y hoy por hoy lo pueden ver a través de la URL, digamos, en un smartphone, navegando por la URL, pueden tener una versión web, digamos, versión internet del programa. So it works fine for me. I mean, I often use my I smart. also do it. So if I could, I can also do it. Yo también lo puedo hacer y Peter también lo hace. ¿Cómo puedo? Tengo problemas. Okay, Christina is asking, how do I do to connect? Because I'm having problems to register to the platform. Okay, so you're registering now on infinox.com register like this. She's asking if she should send you a mail or like this. Bueno, Cristina, acá te está mostrando. Esta es la forma de hacerlo. Yes. Yeah. So we are FCA regulated just like a bank. So it's a little bit hard work to do this. But this is the registration form. If you have any problems, then you can email directly to me if you want me to help. Alternatively, the team would love to help. Bueno, So we okay, let me. Bueno, both fine. Sí, bueno, mira, la idea es registrarse a través de infinox.com. Y entonces, bueno, vas a llegar a la vista donde te mostró Peter, donde hay un formulario y hay algunos pasos a seguir. Entonces, Infinox estamos regulados por la FCA, por lo que abrir una cuenta con nosotros es como abrir una cuenta bancaria, digamos. Entonces puede parecer un poco tramitoso, bastante, bastante complicado registrarse, pero se puede. Hay que dedicarle aproximadamente unos 5 o 10 minutos y registrarse. Yo lo pude hacer, así que... Y bueno, si igual tuvieran problemas, tanto Cristina como los otros foristas acá, oyentes, digamos, le pueden mandar un mail a Peter Cashten en el mail que aparece acá, peter.cashten@infinox.com, o si no a el soporte, que es lo mismo, support en inglés con 2p, @infinox.com. Entonces, bueno, eso está regulada por la FCA, por lo que tenemos que cumplir con un montón de requisitos como un banco. Y bueno, y está asegurado a través de Lois, el banco Lois, por, bueno, 500.000 libras. Así que, bueno, son datos que Peter está poniendo acá en el chat. Ok, Peter. Great. Great. Any other questions? No. I think this one was the last one. Okay. Just want to highlight, so up here, we have there will always be something that we are building. So there will always be something which is coming soon. Claro. Bueno, acá arriba quiero decirles que siempre va a haber algo que está por llegar, siempre va a haber algún coming soon, así que eso siempre va a estar, siempre, porque siempre vamos a estar desarrollando la herramienta. Yes. But there are a couple of simple things here now. For instance, if you want this to be white, you can turn it white, or you can turn it black. Bueno, pero por ahora tenemos algunas cosas básicas que si quieren que el fondo esté en blanco, lo pueden poner en blanco como mostró recién. Y si quieren que esté en negro, también lo pueden hacer apretando ese botón. Also, Yes. the scale. So
you can see that this scale is logarithmic, which I think is good, because if you want to trade far away, then you can trade here. And if you want to trade very soon, you can trade here. So personally, I like this to be like this, so that it's 1 minute, 10 minutes, 1 hour, 12 hours, like this, logarithmic. But some people prefer it to be a linear scale, like this. So it depends on what people prefer. Bueno, acá abajo también se pueden hacer cambios. La anterior que mostraba era, digamos, logarítmico, así que esa es una forma de verlo. O si no, también, could you make the changes? So now you can see that it's 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Ahora que va mostrando 2011, 2012, 2013. Yes. So totally linear. Genial. ¿Y la otra? And some people prefer that. And personally, I prefer exponential. So that, to me, that is better. But it depends on what you prefer. It depends on the trade that you want to put. Claro, entonces bueno, es cuestión de gustos. A mí personalmente me gusta más esta forma exponencial, digamos, eh, donde se puede ver. Bueno, así que ese cambio es a gusto de cada uno, digamos, pero se pueden hacer en los ajustes, que es lo que tenemos para mostrar ahora. Ok. That's one thing. And also, I know that a lot of people prefer to trade with candlesticks. So typically, when I trade with candlesticks and with a logarithmic scale. That's how. So this is my personal preference. This is typically how I trade: candlesticks and logarithmic. But it depends on who you are and what you want to do. Claro, entonces bueno, yo personalmente prefiero bueno, comerciar siempre con las velas, estas que contienen un montón de información, y con la, bueno, visión abajo, digamos, logarítmica. Así que esta es la forma en que esta es la visibilidad que a mí me gusta tener, pero es a gusto de cada uno. A mí me gusta tener la línea del dinero con velas, y la de abajo, digamos, que sea logarítmico. Ok, yes. And you can see that when we have a 5-minute scale, you can see that each candlestick is 10 seconds. Bueno, entonces pueden ver que cuando tenemos una escala de 5 minutos, cada una de las velas contiene 5 segundos. 10, yes. 10. Ok, sorry. I heard you. And each candle contains the information that you can see here in this box. It's the opening price, it's the high and the low during the time period, and it's the closing price. So by looking at one candle, you can see 4 pieces of information graphically. So I love candlesticks because I like graphics, and I think candles are really good graphics. Bueno, el tema de las velas a mí me gustan mucho porque, bueno, para empezar contienen información que es con el precio de inicio y el precio de vencimiento. Could you repeat the four things that it contains, the information? Yes, absolutely. So let's say that the opening price is 100, and then the price swings and it goes up to 112 and it goes down to 94 and it goes up and it goes down, and then it ends at 102. Well, in that case, the candlestick will contain the information 100 because that was the opening price.
it will contain the information 112 because that was the maximum price in the period. It will contain the number 94 because that was the minimum price in the period. And it will contain the number 104 because that was the price at the end of the period. Excellent. Let me take that one. Entonces, bueno, contiene, cada una de las velas contiene información. Bueno, y estas, y se podría decir que son 4 cosas que se pueden ver para empezar, que es el precio de inicio. Digamos que si tiene un precio de inicio de 100 y después hay fluctuaciones durante este periodo de 10 segundos donde el dinero sube y baja. Entonces digamos que sube, después se compra, se abre con 100, sube a 112, después baja a 94 y después termina en 104. Entonces la información que puedo sacar y que puedo, es destacable de este tiempo, es que, y que se puede ver dentro de la vela, es que abrió con 100. ¿Tá? El precio máximo, que también se puede ver, fue de 112. Eso fue el precio máximo a donde subió. Bueno, el precio mínimo cuando volvió a bajar fue de 94. Y después terminó en 104. Entonces, tengo tengo bastante información que puedo leer dentro del cubo y eso me parece muy bien. Yes. So a good example is this little shape here. There's one good example here. And I don't know if you can see it, but it has the same start price and the same stop time price. But between the start and the stop, it went down, far down. So it contains it contains a lot of information. Uh-huh. I don't know if you can see. Esta barrita de acá que podemos ver es curiosa porque tiene el mismo precio de inicio como el mismo precio de stop, pero entre tanto bajó muchísimo. Así que, how much did it go down? Or you can click on it and see. You can see the data by if you just hold your mouse on top of it. You can see that. It's too small for me to see it here, but yeah. Okay, you can see it. And if you compare, here there's one thing which is totally flat. So there were no prices in that time period. Alternatively, all the prices were exactly the same price. Claro, y hay otros donde, claro, no hubo precios, o está totalmente plano. Entonces quiere decir que el precio no se movió durante ese tiempo. So simply having the start price and the stop price the same does not tell the full story. This tells a much better story. It tells you that it actually dipped down. Entonces, solamente tener el precio de inicio y el precio de stop, digamos, no te da la misma información que uno que contiene más información que te dice que bajó, que subió, que hubo fluctuaciones, digamos. And you can see, of course, graphically, you can see what happened. You can see that there was a dip here, and this one was flat. You can see the difference. Sí, bueno, y acá también se puede ver que acá hubo una baja y que acá estuvo totalmente plano. So they're just it's just interesting to see data in different ways. Es interesante ver data desde distintos puntos de vista. Cool. Any other questions? ¿Hay más preguntas? ¿Alguien en la sala que nos quiera hacer otra pregunta con respecto a esto? Si no, me parece que it doesn't come any more questions. All right. Oh, cool. So in that case, I have one question here that came in now. It's if I open an account now and I deposit money,
Is it for real or is it a demo? It's real. Sí. But what we've done is it's okay for you to deposit a small amount, and the minimum investment is €1. So you can just try with €20 and just try with €1 investment. So you can just see how it goes. Mm. And so that's the easiest way of trying it. Ok. Bueno, eso, Bocha, sí, se puede, es dinero real, así que suma beneficios reales, pero bueno, una de las cosas, una de las ventajas de ahora es que se puede abrir una cuenta depositando, bueno, un monto menor, digamos. Así que se pueden depositar $20 y con eso podés ir probando, pero bueno, suma beneficios reales, sí. Creo que, yes. Good. So I very much want you to join us on this journey. And from a regulatory standpoint, I, of course, have to warn everyone that you can win, but you can also lose. But the maximum that you can lose at any point in time is the amount that you invest. There we are. That was the regulatory warning. Ok, muy bien. Bueno, muy contento de que me acompañen en este viaje. Estamos empezando justo en pañales, está la plataforma, la acabamos de lanzar, pero estamos muy contentos de que nos acompañen hasta ahora y que bueno, y en adelante esperemos. Una de las cosas que sobre las cuales tengo que avisar es que pueden ganar dinero, pero pueden perderlo también. Ahora, lo bueno con esta plataforma es que en todo momento pueden controlar su pérdida, porque si se ponen 10 euros, solamente podés perder 10 euros y no más. Así que there is no leverage like other platforms in that sense. I mean, you have another control of your investment. You have 100% control of your level of risk. Absolutely. And there is no leverage. Así que uno tiene 100% control sobre la inversión y la pérdida. Claro que se puede perder la inversión, porque si uno apuesta 1.000 euros y los pierde, bueno, se pierden, pero uno pierde lo que pone, digamos. Y entonces en ese sentido no hay apalancamiento y uno compra sobre dinero real o inversión real, digamos. Ok, Cristina is asking a question here. ¿En qué divisas es la cuenta? Um, uh, in which device is the money? Is the account? You choose. We support euro and US dollars, and we support British pounds. We support Chinese yuan renminbi. We support Australian dollars, Japanese yen, and Singapore dollars. So you choose. Puedes elegir, Cristina. Soportamos, bueno, euro, dólar, yuan chino, australiana. Bueno, así que I don't know if I missed some of the values you gave me. Do you want to repeat them? I write them down. It's fine. Japanese yen and Singapore dollars. But I mean, I think most of us will be trading in euros. Claro, la mayoría vamos a comprar en euros o dólares en todo caso, pero yen soportamos, así que bueno, bien. Ok. Veo que operan libras, los depósitos en euros pasan a libras, influye el cambio. Okay, I can see that you operate in British pound. Do the deposit that we if we make a deposit in euro, does the change does it get inflated by the change? No, it does not. In that case, we keep everything in euros for you. Claro, no es afectado por el cambio. En todo caso, mantenemos todo en euros. O sea, si la inversión es en euros, se mantiene siempre en euros.
punto, digamos, como base. Así. O creo que Trading in euros is much bigger than trading in pounds on this platform. it's sorry much bigger. Did you say that? It's much more common for people to trade in euros than to trade in. Lo más común es comercial con euro. Eso es lo más común sobre esta plataforma. Así que euro por ahora es la moneda más importante. And then, of course, Chinese yuan is bigger than the euro. Bueno, y el yuan chino es más grande que el euro, evidentemente. It's very popular in China. Muy popular en China. We launched 1 week ago in China. Lanzamos en China hace una semana. So, if you prefer to do this in Chinese, you can do it here. Así que si prefiere hacerlo en chino, lo puede hacer ahí donde está mostrando. But you might find it easier in Spanish. Pero bueno, podría parecer un poco más fácil en español. I find it easier in Spanish. Yo también lo encuentro más fácil en español. And I don't speak Spanish, but it's easier than Chinese. Y no hablo español, pero es más fácil que el español. Chino, digo. Great. Great. Tomorrow then, shall we continue tomorrow? Absolutely. Let's continue tomorrow. And thank you, everyone for coming to this call. I'm really, really happy about it. I'm incredibly proud. It's so much fun. It's so much fun. So thank you very, very much, everyone. Bueno, está muy contento de que estén todos acá. Mañana nos vemos a la misma hora. Así que vamos a seguir mostrando el sistema con las preguntas. Vayan pensando en preguntas y feedback que le quieran hacer a Peter, que pienso que es una buena oportunidad de hacérselas directamente al inventor del producto. Él las aprecia porque, como anteriormente Cristina vino con una pregunta, Peter enseguida empezó a pensar en cómo integrarla en el sistema, así que estamos encantados de que estén acá con nosotros y que nos den su feedback. Así que, okidoki. Thank you, Peter. Y gracias a todos. Gracias a todos. Ok. Hasta mañana a las 8, la misma hora. Vamos a seguir hablando sobre cómo funciona, cómo se opera con esta. Gracias, Bocha. And let me say one more thing. I am married to a Spanish woman, so on this journey I will learn Spanish. On the way, as we do this, I will learn Spanish. I promise I will. Bueno, dice Peter que está casado con una mujer española, así que a lo largo de este viaje asegura aprender español. Así que, bueno, le tomamos la palabra. We take your word for it, Peter. I will try. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Bocha, Cristina, Cristina con K. Y hasta mañana. Okay, goodbye, Peter. Goodbye. Thank you very much. Thank you again, everyone. Thank you. Gracias. Chao.